forma de retroalimentar en el conocimiento del curso, o sea, volvemos a estudiar y a complementar. Entonces lo voy a resolver junto con ustedes. Martínez García. Sí, ingeniero. Dígame, Martínez García. ¿Cuáles son los problemas que considera la botánica aplicada? Ahí plantean los problemas forestales, problemas de la agricultura, problemas científicos y problemas prácticos. ¿Cuál respondió usted? Problemas prácticos. Exacto, sí, esa es la correcta. Son los problemas prácticos que va a plantear la botánica aplicada, porque como decíamos, se apoya en la, la botánica pura, o sea, la botánica científica. Entonces ya, esos problemas. Bien. Martínez Valle. Martínez Valle. Sí. La pregunta decía así: rama de la botánica que estudia la estructura y organización de las plantas a nivel interno. Está la arquitectura botánica, la anatomía vegetal, la botánica interna y la botánica estructural. ¿Cuál respondió usted? Fisiología vegetal. Fisiología vegetal no está aquí. Le repito, arquitectura botánica, anatomía vegetal, botánica interna, botánica estructural. ¿Cuál de las cuatro? Anatomía vegetal. Así es, la anatomía vegetal, porque es lo que va a estudiar las partes internas y es la que estamos estudiando. Bien. Girón Mesa. Sí, ingeniero. Vea, la pregunta decía así: ¿qué otro elemento, además de las células y órganos, considera la fisiología vegetal? Mencionaba las vacuolas, los cristales, los tejidos, el protoplasma. Los tejidos. Los tejidos, así es. Es otro elemento, además de las células, porque son los que van a tener el funcionamiento. Luego tenemos acá a González Vázquez, Fernando Daniel. La pregunta decía así: ¿cuál es la rama de la botánica que establece las relaciones de parentesco? La botánica sistemática, la fisonomía vegetal, la biología, la paleontología. ¿Cuál respondió? La anatomía no está acá. No está, no está acá. ¿Puedo responderla yo, ingeniero? La sistemática. La botánica sistemática, ¿no? Porque es la que me manifiesta todas las relaciones entre todas las plantas. ¿Ah? Ustedes ven que forman grupos de familias, de órdenes,
etcétera. O sea, ahí es donde se ven las relaciones, si corresponde o no corresponde una planta a cierto grupo. Bien. Ahora, Girón Recinos. Girón Recinos. Me acuerdo que hubo un bajón en su casa y perdió la conexión del internet, ingeniero. No le funciona. Bien. Vamos entonces con López González. Sí, ingeniero. Dígame usted, la pregunta decía así. En la clasificación de las plantas, el sinónimo de jerarquía es presencia cronológica, fósil ancestral, categoría taxonómica, número de plantas. Categoría taxonómica. Categoría taxonómica, exacto. ¿Va? Esa tiene relación con la anterior cuando hablábamos de las relaciones. Entonces es una categoría taxonómica que se le llama también la jerarquía. La jerarquía viene de mayor a menor. Ejemplo, la jerarquía mayor es el reino y la jerarquía menor cuando llegamos a especie. Bien. Ahora, Gómez Velasco. Sí, Gómez Velasco, la pregunta decía así: ¿en qué parte del fruto de durazno encontramos células pétreas? ¿En el corazón, en el endocarpo, en el exocarpo, en la semilla? En la semilla, No. endocarpo, ¿Eh? en el endocarpo. Endocarpo, así es, endocarpo. Fíjense que muchos se confunden con la semilla, con el endocarpo, pero hablamos nosotros de que el endocarpo ahí era óseo, o sea, duro, puro hueso. ¿Va? Entonces ahí tenemos que relacionar exactamente. López, Víctor. Es el compañero que no tiene energía eléctrica, ingeniero. No tiene energía eléctrica. Bien. Marroquín, Jorgen. Sí, ingeniero. Dígame la respuesta. Las bacterias en conjunto pueden formar organismos pluricelulares, órganos vegetales, colonias, tejidos animales. ¿Cuál de las cuatro? Colonia. Colonias, ¿va? Porque Colonias, ¿verdad, ingeniero? sí, las colonias, porque son organismos independientes. Pueden estar unidos, pero no tienen relación en uno al otro. Por eso es que se pueden desprender y continuar multiplicándose. Todo lo contrario de los organismos, porque ya los organismos superiores tienen conexión de célula a célula. Una célula sola se plasmoliza, o sea, se deshidrata y muere. Esa es la situación de estos organismos. Martínez Bach. Sí, ingeniero. Dígame usted la respuesta. Dice, la célula vegetal se compone de tres partes esenciales que son
Proplasma, núcleo y orgánulos, cloroplastos, pared celular, mitocondrias. Orgánulos. Los orgánulos, ¿va? Que muchas veces nosotros también le llamamos organelos. En algunos libros aparece como organelos y es la misma aceptación. ¿Alguien dice orgánulos? Yo no sabe ese término, pero lo hemos adaptado, pero siempre es sinónimo de organelos. Bien. Mendoza López, Jessica. Ingeniero. Deme la respuesta. Dice, ¿cuál es la parte muerta de una célula vegetal viva? El cloroplasto, los ribosomas, la vacuola, la membrana celular. ¿Cuál es? La membrana celular. Exacto. ¿Ah? Esa nada más para proteger y mantener el sistema interno. Mexicanos Tecún. En el chat escribió ingeniero. Solo en el chat no tiene micrófono. Bien, entonces nos vamos con Méndez Herrera. Dulce. Sí, Inge. Deme la respuesta de la siguiente. ¿Cuál es la proteína de COVID-19 que causa hemaglutinación? ¿La de los capsómeros, la proteína BH, la proteína HE, la proteína PH? La H. ¿Cuál? H. HE, sí, pues ahí dice, de una vez, dice, va, hemaglutinación. Está bien, así es porque tiene varias proteínas y por eso es de que tenemos que ir diferenciando en los virus cuál es la acción que están haciendo cada parte de un virus. Bien, tenemos a Mendoza, Chajoj, Josué. Sí. Deme la respuesta. ¿Cuál es la parte del virus que inicialmente se une a la membrana celular de los humanos? El capsómero, la espícula, la capside, el ácido nucleico. La espícula. Exacto, la espícula, eso utilizan los virus para adherirse y luego tiene que tener una parte receptora para que le permita introducirse. Si no existe la parte receptora del hospedero, entonces no puede ingresar. Es aquellos que son resistentes. Los resistentes no le admiten entrar a un virus. Bien. Ahora tenemos a García Concagua. Dígame usted la respuesta. ¿Dónde tienen su origen todos los tejidos vegetales? En los meristemoides, en la epidermis, en el embrión, en la ovocélula. Ovocélula. Exacto, en la ovocélula. Es la que llamamos nosotros también célula huevo. Óvulo, ovo quiere decir huevo. Esos términos los vamos a estar utilizando mucho en
en la botánica. Bien, ahora García Godoy Fátima. Sí, ingeniero. Deme la respuesta. ¿Cómo se le llama la capa cementante que une las células vecinas en las plantas? Pared celular, membrana celular, pectina, capa lagunar. Peptina. La pectina, exactamente, es una sustancia pegajosa que une a las membranas celulares. En medio está la lámina media, pero esa lámina media es la que tiene la pectina para mantenerlas unidas. Bien. Gaitán, Jaime. Gaitán Hernández Habana. Sí, ingeniero. Dígame usted la respuesta. ¿Dónde se desarrolla el meristemo intercalar? Inferior al meristemo apical, en los nudos, en las yemas axilares, entre el cambium y el fenógeno. ¿En los nudos? En los nudos, así es. ¿Ya vieron? Se van dando cuenta, ahorita estamos recordando bastante de lo que hemos estudiado. El examen a veces por los nervios no los responden bien, pero esto nos ayuda a nosotros a conocer. Bien. Gutiérrez Mejía. Sí, Inge. Gutiérrez Mejía, deme la respuesta. La división de las células del cambio es transversal, longitudinal, radial, tangencial. Tangencial. Tangencial, exactamente. Eso tenemos que irlo conociendo porque vamos a ver cuando nos dieron algún tejido que tiene sus células, si la división es transversal, si es longitudinal, si es radial. Depende de la posición, así es como va a ser la división de las células. Entonces, con estos términos, después nos vamos a ir familiarizando. Está bien, es tangencial. Lucero Carballo Edgar. Sí. Bien. Dígame la respuesta. La savia elaborada de las plantas circula a través de los tubos cribosos, los elementos de los vasos, el floema, el xilema. ¿En dónde circula la savia elaborada? Los tubos cribosos. En los tubos cribosos, ¿va? Ya vimos eso específicamente. Ya nos quitamos esa idea que decían en el floema, porque no es así. Entonces, van bastante bien ustedes. Entonces, ahora, Martínez Alonso, Juan Ramón. En el chat escribió ingeniero. El chat también.
también tiene problemas. Entonces. González Iscot. Jorge Roche. Dígame, ingeniero. Los pelos absorbentes son células modificadas de parénquima, suber, colénquima, epidermis. Parénquima. No, no son de parénquima. Inge, ¿lo puedo decir yo? Dígame usted. García Pérez. ¿De cuál es? Epidermis. Epidermis, así es. Recordemos porque vamos a ir viendo la posición de los tejidos, entonces eso nos orienta a nosotros. Vean qué bueno recordar cada una de las cuestiones, porque así nosotros conocemos bien la planta, porque no es solo para ahorita. Tenemos que saber porque luego sabemos por qué una planta sufre. Entonces nosotros nos vamos adaptando exactamente. Y como decimos que ya cuando se forman raíces leñosas, ya son subverificadas. Entonces ahí ya no puede realizar la absorción porque ya no se desarrollan pelos ahí, ya no hay epidermis. Entonces, todo esto nos sirve a nosotros para ir aprendiendo exactamente cómo se encuentra la planta. Bien. Fíjense que quiero hacerles una observación porque varios lo plantearon, lo propusieron a la coordinación y lo que sucede es que no leen las instrucciones. Ahí decía que ya no se puede retroceder a la pregunta anterior, por lo que tienen que ir en orden. A veces dicen unos como lo hacemos en los documentos escritos que podemos retornar, pero en estos casos ya no se puede retornar. ¿Ah? Entonces ahí sí tengan cuidado porque si se confían, pierden sus puntos. Vamos ahora con Hernández Alan Bosbelí. Sí, ingeniero. Deme la respuesta. Superficialmente en la epidermis se encuentra una capa llamada acelular, serosa, cutícula, todas son verdaderas. Deme la respuesta. Todas son verdaderas. Todas son verdaderas, ¿va? Porque la cutícula es acelular, no está conformada por células. Además, es una capa que está serosa. Por eso a veces la cutícula no deja penetrar los pesticidas. Por lo tanto, tenemos que utilizar productos que disuelvan la cutícula para que el producto pueda penetrar. Muchas veces nos sucede eso con los fertilizantes. Aplicamos fertilizantes y no penetran. Esos fertilizantes al follaje o aéreos no penetran, entonces dice el fertilizante no sirve. No. A eso tenemos que aplicarle eso que dijiste que se llaman coadyuvantes. Los coadyuvantes de los pesticidas nos ayudan. Por eso coadyuvar quiere decir ayudar. Nos ayudan a la eficiencia del producto.
pero no en todos se usa coadyuvante. Hay un producto que se llama Aliet. Es sistémico y se aplica al suelo, a la raíz. Él tiene media hora de vida y en esa media hora penetra. Si le aplicamos un coadyuvante, lo retiene. Entonces, al pasar su efecto, ya no puede penetrar. O sea, cuando compramos pesticidas, leamos las instrucciones para no fracasar en nuestro trabajo, porque yo, como les digo, ya nosotros nos volvemos técnicos o profesionales. Ya conocemos bien las ciencias agrícolas y forestales. Bien. Le pregunto a Lama no tiene corriente, ¿no? Guerrero Roldán. Geraldi Noemí. Ingeniero. Dígame la respuesta. El tejido en empalizada es parte del tejido llamado tejido de colénquima, tejido de esclerénquima, tejido de mesófilo, tejido esponjoso. ¿Cuál es la respuesta? Mesófilo. De mesófilo, ¿va? Recordamos acá que decíamos nosotros meso, quiere decir medio, y filo, hoja. Quiere decir que el mesófilo está en la parte media de la hoja, pero hacia el envés tiene el tejido esponjoso, porque por lógica, en el envés tiene más estomas y ahí se realiza el intercambio gaseoso. También tiene en el haz, pero el tejido en empalizada está más próximo a el haz de la hoja, porque ahí va a recibir los fotones, o sea, la cantidad de luz para realizar la fotosíntesis. ¿Ah? O sea, bien, entonces continuamos. García Pérez. Dígame, Maite. ¿Cómo se le llama al tejido que expulsa látex? Recuérdense de que
cuando mencionamos nosotros a Hevea brasiliensis, que es el palo de hule, donde se extrae el caucho, mencionamos esto. Entonces, el tejido que expulsa látex puede ser parénquima secretor, floema secretor, xilema secretor, canales resiníferos. Parénquima secretor. Exacto. Es el parénquima secretor. Y vean qué claro está todo esto, porque prácticamente el parénquima son las fábricas de todos los productos. Ahí hemos visto nosotros donde están las células de cristales, las gomas, los productos de las glándulas de aceites esenciales, etcétera. Entonces sí, ya vamos comprendiendo bien todo esto. Está bien, ahora Lima Interiano. Sí, ingeniero. Dígame la respuesta. La pared gruesa de las células de esclerénquima se dice que está pigmentada, suberificada, lignificada, cutinizada. ¿Me podría repetir las opciones, ingenieros, que se me cortó mientras me las decía? Bien. Entonces la pregunta dice, la pared gruesa de las células de esclerénquima se dice que está pigmentada, suberificada, lignificada, cutinizada. ¿Lignificada, ingeniero? ¿Cuál? Lignificada. Así es, lignificada porque vemos nosotros que esa nos va a formar lo que conocemos como madera o leño. Entonces cuando hablamos de suberificada hablamos del corcho. Eso es esponjoso. Pigmentadas son aquellas células que le dan coloración a los frutos maduros. Y cutinizada, como decíamos, a la epidermis, que se forma la cutícula. O sea, cada una tiene su función y en dónde se encuentra. Eso es lo que nos ayuda a nosotros a conocer bien la planta. Tenemos a Macajol Guamuche Antonio de Jesús. Ingeniero. Dígame la respuesta. ¿De qué tipo es la función del esclerénquima? Crecimiento, elongación, flexibilidad, mecánica. Mecánica. Mecánica, así es, vale, sirve de sostén y de protección. Eso es lo que tiene el esclerénquima. Es fuerte. Muy bien. López Camey Kender Alfonso. Sí, ingeniero. Muy bien. Dígame la respuesta. Al colénquima también se le ha llamado tejido de reposo, tejido esponjoso, tejido de goma, tejido grueso. ¿Cómo es que se le ha llamado? Coloquialmente se le conoce como tejido de goma. Tejido de goma, así es. Así es como lo conocemos por su flexibilidad.
Yo les digo que más que todo eso lo encontramos bastante en el peciolo de las plantas que son acaulescentes. Nosotros hacemos el corte y vemos ahí cómo se encuentra ese tejido. Bien. Martínez Santos, Diego Josué. Ingeniero. Muy bien. Denme la respuesta. Cuando el engrosamiento del colénquima es tangencial, se le llama lagunoso, delgado, filamentoso, laminar. ¿Cuál es la respuesta? Laminar. Laminar. Así es, porque se pone en una forma de una lámina nomás en la parte tangencial. Ya la otra parte de la célula no lo tiene. Martínez Bach. Sí, ingeniero. Dígame, Otman. La savia en bruto es transportada por los nervios, las venas, por los vasos, por el xilema. Los vasos. Así es, por los vasos exactamente y específicamente. Vimos nosotros que no es xilema, sino que parte del xilema. Muy bien. Ishmatul Jiménez, José Andrés. Sí, ingeniero. Y bien, me da la respuesta de lo siguiente. ¿Qué es un haz vascular en las plantas superiores? Un conjunto de células de parénquima, un conjunto de elementos de los vasos, un conjunto de elementos de los tubos cribosos, es el que está conformado por xilema y el floema. ¿Elemento de los haces? No. ¿O elementos cribosos? No. Cuando vimos el haz vascular del coyolío y del maíz, ¿se recuerda? Que prácticamente tenía una carita de mono. ¿Cuál era eso? Vimos sus partes. Entonces, ¿cuál de las respuestas es? Un conjunto de células de parénquima, un conjunto de elementos de los vasos, un conjunto de elementos de los tubos cribosos, o sea, que es el que está conformado por xilema y el floema. Deme la respuesta.
Y es muy importante porque cuando usted vea los haces vasculares que decimos nosotros en la iliópsida, van a estar dispersos y en magnoliópsida van a estar formando un cilindro. Entonces, debemos de conocer qué es un haz vascular. ¿Alguien más que tenga la respuesta? ¿Cuál es la pregunta, ingeniero? La pregunta dice así. ¿Qué es un haz vascular en las plantas superiores? Un conjunto de células de parénquima, un conjunto de elementos de los vasos, un conjunto de elementos de los tubos cribosos, es el que está conformado por xilema y floema. La última opción es. La última, ¿va? Porque el haz va a tener xilema y floema. Y por eso los vimos nosotros cuando están dispersos y cuando no. Y cuando lo estudiamos, en su momento decíamos que es un haz vascular de Cyperus rotundus, sea mais, que se encuentran dispersos. Deben de conocer esto para mantener y aplicarlo cuando sea su momento. García Godoy Fátima. Sí, ingeniero. Deme la respuesta de lo siguiente. ¿Cómo se encuentra el cambio vascular en la clase liliópsida? Externo al xilema, externo al floema, no existe entre el xilema y el floema. La última opción. Entre el xilema y el floema, dice usted. No. Recuérdense que no existe. de que... O sea, exacto, no existe. Sí, porque ahí no va a haber cambio vascular, porque están dispersos, entonces, ¿en dónde entraría el cambio? ¿Va? Eso es exacto, que no existe en la clase liliópsida. En magnoliópsida sí, pero en liliópsida no. Muy bien. Mendoza López, Jessica Sí, ingeniero. Jessica, ¿cuál es su nombre? Jessica, ¿cuál es el otro? Marina. Marina. Sí. Marina, tenía yo aquí. De un corte transversal para observarlo al microscopio. Varias células, una célula, 2 células, 5 células como mínimo. ¿Cuál es el grosor?
¿De una célula? De una célula, así es. Porque si son más células, no observamos nosotros con precisión el tejido que estamos estudiando. En eso tengámoslo presente. Lástima que no, como les digo, no estamos en la escuela, si no tendrían la oportunidad de verlo ustedes. González Vázquez, Fernando Daniel. Ok. Ahorita me va a dar la respuesta. La raíz adventicia se caracteriza por presentar austorios, por ser hemiparásita, por ser accidental, por desarrollarse sobre el tendido eléctrico. Exactamente. Accidental que nace en cualquier otro lugar, menos de radícula, ¿va? Así es como le llamamos. García Concagua, Vivian. Ingeniero. Deme la respuesta. Las raíces que se desarrollan a partir del periciclo presentan geotropismo positivo, fototropismo negativo, geotropismo negativo, plagiotropismo. Plagiotropismo. Exacto, plagiotropismo, ¿va? No puede tener foto porque no es ni positivo ni negativo, no es geo porque no es ni positivo ni negativo. Está bien. Lima Interiano Francisco. ¿Sí, ingeniero? Bien, deme la respuesta de lo siguiente. El órgano que consumimos de la planta de nombre común llamada camote es una raíz subterránea, un tallo subterráneo, un fruto subterráneo, no. Recuerden que el camote es alargado y napiforme tiene forma como de una esfera. ¿Cuál sería su respuesta? Subterránea. Exacto, es una raíz subterránea. Porque guarda las reservas, azúcares y carbohidratos, que es lo que nosotros consumimos. García Pérez. Deme la respuesta. ¿Qué coloración presentan los leucoplastos? Amarillo, verde, incoloro, variados colores. ¿Cuál es la respuesta? Incoloro. Incoloros, algo así. Incoloro. Así es porque leuco
Es decir, incoloro, plasto quiere decir plastidio. ¿Eh? Entonces no van a tener color. Por ejemplo, los gránulos de almidón. Bien. Martínez García. Ingeniero. Deme la respuesta. La caliptra o cofia en la raíz se presenta intermedia, subapical, apical. Es apical, ingeniero. ¿Cómo? Es apical. Apical, exactamente, porque la caliptra es la que está en la mera punta de la raíz. Gutiérrez Mejía, Helen Geraldine. Sí, Inge. Bien, deme la respuesta. La zona de quiescencia en la raíz se encuentra inferior a la zona meristemática, la corona, la zona pilífera, ninguna de las anteriores. La zona meristemática. Bien, porque vimos que es una parte de reposo. Bien. Vamos con Guzmán Trujillo. Ludwig Francisco. Lucero Carballo. Edgar Alejandro. Ingeniero. Bien, dime la respuesta. La zona de transición entre el cuello y la raíz se llama nudo, entrenudo, zona subverificada, cuello. ¿Cuál es la respuesta? Corona. Pero si aquí no El cuello. está. El cuello va, es sinónimo. Ahí estamos exactamente. O sea, aquí ya nos aprendimos bien cómo es la raíz, donde va a tener la transición para pasar a ser tallo. Muy bien. González Iscot Jorge Roche. Sí, ingeniero. Bien. Dígame usted. Al floema también se le llama floemoides, liber, sistema fotosintético, sistema descendente. Liber. Liber, así es. También se le conoce como liber. López Camey. Kender Alfonso. Sí, ingeniero. Muy bien.
me da la respuesta. La zona de crecimiento en la raíz la encontramos inferior a la zona meristemática, la zona pilífera, la zona suberificada, la corona. En la zona pilífera. Así es. Abajo de la zona pilífera se desarrolla la zona de crecimiento. Vean cómo se modifica la raíz. Vamos ahora. Martínez Valle. Jennifer Vanessa. Sí. Su micrófono es algo calladito, ¿va? No sé si le escucho. Ingeniera, a ella le está fallando el micrófono. ¿Verdad? Sí, eso está oyendo. Mejor usted dígame. Dígame la respuesta ahorita, por favor. Dice la raíz epífita para absorber nutrientes lo hace a través de pelos absorbentes, austorios, meristemoides, ninguno de los anteriores. Ninguno de los anteriores. Exacto. Ninguno porque las plantas epífitas, más que todo, tienen un sistema para absorber el agua por la posición de sus hojas. Bien. Ahora vamos con... Girón Meza. Vivian Marisabel. Sí, ingeniero. Ahorita le pregunto. Girón Meza, Vivian Marisabel. El tejido de la cofia es llamado parénquima lagunoso, esclerénquima, colénquima. ¿Cuál es? ¿Es el Suber? El suber, exactamente. Hablamos que tiene paredes gruesas, pero también necesita absorber aire. Y por eso es de que luego se forma la zona quiescencia. Muy bien. Gómez Velasco. Luis. Gómez Velasco, Luis Esaú. Hernández, Adam Bosbelí. Dije, aquí estoy. Estaba esperando la respuesta. La pregunta, perdón. La pregunta es la siguiente. El fruto de maní se desarrolla a partir de tallos, a partir de la raíz, a partir de una flor, a partir de un tubérculo. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta, Esaú?
Por flor, ingeniero. A partir Por de el una tallo. flor. No, a partir de una flor. Es la respuesta. Recordemos, toda la vida un fruto va a provenir de un ovario y el ovario está en la flor. ¿Ah? Entonces, así es la respuesta. Si se dieron cuenta, la mayoría respondió. Me parece raro que hay calificaciones bajas. No sé si tuvieran problema con la energía, pero les digo todo esto, prevénganlo para los exámenes. El próximo examen, tengan mucho cuidado en esto, porque, como les digo, a mí ayer me tocó presentar ya las actas, porque yo no puedo presentar un día después, porque me llaman la atención o me sancionan. Y si a ustedes les alarga eso, van a tener problemas más largos. Entonces traten de mantenerse siempre todo al día. Algo que les quiero recomendar es que muchas veces cuando paso asistencia están. Luego cuando pregunto no están. A mí me dijeron que cuando no respondían les pusiera ausente. Yo a veces los considero mucho que no les sirve el micrófono o tienen problemas, pero recuérdense que yo tengo que obedecer a lo que me dicen en la escuela. Y yo soy bastante consciente, como les he dicho. Si al final no me piden a mí los resultados de la asistencia, yo no lo presento. Solo me queda a mí. Pero si me dicen que los dé, ahí van a ir reportados y ellos van a tomar las decisiones con ustedes. También, cuando ustedes hacen la solicitud, ahora ya utilizaron otra manera. Le preguntan a uno y uno tiene que revisar lo que le dice la plataforma. De acuerdo a eso, ellos les dan o no les dan. Porque yo veo que generalmente ya con 50% del tiempo es suficiente. Pero ellos tomarán sus decisiones. A uno solo le piden opinión. Entonces sí, esperamos que todos salgan bien. Los que salieron mal, traten de recuperarse, porque esa es la idea. Recuperémonos todos. Bien, jóvenes, entonces hasta acá nos quedamos el día de hoy. Pasen buen día. A ver qué dice Dios. Mañana les toca a ustedes también conmigo. Ingeniero, pase buen día, ingeniero. No, pues se me cuidan todos, no se descuiden. Buen día, ingeniero. Pase buen día, ingeniero. Igual.